Buenas. ¿Qué tal, Javi? Estamos aquí con don Jorge Lera. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Pues bien, aquí encantados. Y siempre que se esté ahí entre amigos. Agradecido. Me hace mucha ilusión que estés aquí hoy grabando conmigo el podcast, porque aparte, como tú dices ya, de amigos, joder, es que es una suerte, porque ¿cuántas cosas haces? Voy a dejarte porque además ya casi lo estoy convirtiendo en costumbre. ¿Te importa presentarte a ti, que seguramente lo vas a decir mucho mejor que yo? Bueno, fundamentalmente periodista, ¿no? Que es lo que estudié y es lo que es mi vocación prácticamente desde niño. Es a lo que llevo dedicado pues prácticamente ya más de 30 años. Amante del boxeo, como tú bien sabes, porque el terreno donde yo me he movido ha sido el de los deportes y específicamente el boxeo, donde también he escrito un libro, hago mis podcasts, me apasiona la historia del boxeo, todo lo que tenga que ver con el boxeo, los boxeadores, biografías, sociología, todo, porque es un mundo curiosísimo que muchas veces la gente desconoce y es un campo muy, muy amplio, ¿no? Ahí está tu campo, ¿no? Porque la gente desconoce, ahí estás tú. Y luego, pues, narrador en televisión de boxeo y en los últimos años, pues también de la UFC, que ha supuesto también un cambio en mi vida interesantísimo y además un reto que me ha resultado muy, muy estimulante. Claro, un cambio porque la UFC es relativamente nuevo. Tú llevas muchos años en el mundo del boxeo. De hecho, la semana pasada creo que he visto, perdóname que salte así con esto, pero son las cosas que te vienen. Sí, he visto una foto que has subido con Julio César Chávez en Madrid en una velada de boxeo. Sí, pues no sé por qué era, que yo creo que era como el cumpleaños de Julio César Chávez, estaba todo el mundo poniendo fotos, o era el aniversario de esa velada que se hizo en Madrid, me parece, que se hizo en el Palacio de los Deportes. Pero ha sido su cumpleaños también. Sí, poquito, pero creo que fue porque alguien empezaron a poner como carteles. Oye, hacía 30 años que Julio César Chávez vino y boxeó en Madrid, en el Palacio de los Deportes, lo que hoy es el Wizzing, que a mí me sale Palacio de los Deportes porque es de toda la vida. Es el templo de los deportes en Madrid, ¿no? Ahí, pues, si hablamos de boxeo, pues hay Fred Galiana, Carrasco, Velázquez, Zurtain, Poli, Díaz, todos han boxeado ahí. Y ahí boxeó Julio César Chávez. Entonces tenía yo una foto que salía con él, era justo pues los días previos a esa velada y, pues, bueno, para mí, imagínate, en ese momento Julio César Chávez es el mejor boxeador del mundo, libra por libra, conocido en todas las galas que hacía en Las Vegas, en Estados Unidos, y tener la oportunidad de, siendo yo pues un chaval que empezaba en ese momento en el periodismo, pues encontrarte así de cerca y poder hablar con tu ídolo y ver, joder, pues es de carne y hueso, y encima el tío qué tío más amable, qué majo, qué simpático, qué atento, que bueno, fue una experiencia fantástica. Que eso es parte de su leyenda también. Luego fuera que puedes hacer comparaciones con otras figuras, a lo mejor con Maradona por la vida extradeportiva y tal, pero creo que también lo que ha engrandecido mucho la leyenda de Chávez, sobre todo de donde él viene, de México, de Latinoamérica, etcétera, etcétera, es esa cercanía que sigue teniendo hoy en día, que la gente también que le aleja, por ejemplo, mucho de otra superestrella que hay ahora, que es el Canelo, es lo que les acercaba con Chávez. Sí. Esa cercanía que parecía que era tu vecino, o que es tu vecino, o que es alguien como tú y como el que le está viendo, ¿no? Pero que me llamó mucho la atención porque yo no recordaba, porque seguramente no lo sabía. No sabías, y me llamó mucho la atención, dije, coño, esto me lo tengo yo que guardar, le tengo que preguntar a Jorge, para ver en qué onda tuvo esa velada, si es que él venía a pelear, si es que venía... Sí. Fue un combate, la verdad que el combate no tuvo mucha historia porque fue una victoria fácil de Chávez con un boxeador ganés, Ado se llamaba de apellido, además incluso parece que hubo ahí un golpe bajo, se quejaba el otro de que había sido por golpe bajo, al final, bueno, ganó una victoria de Chávez que en su amplísimo currículum pues era un combate de recorrido entre defensas del título del mundo. Era más una presentación, ¿no? Una puesta en escena. También en esa época vino Pernell Whitaker, también hizo un combate también en el Palacio de los Deportes. Qué nostalgia, ¿eh? Que ahora nos parezca, porque en el fondo, ya te digo, no sé si no lo sabía o no lo recordaba. Hombre, yo era muy pequeño, pero en el fondo, como ahora vivimos una situación tan distinta, nos parece casi como que, hostia, ¿cómo ha podido pasar esto? Que te choca tantísimo, ¿verdad?
Eran los primeros espadas en ese momento. O sea, es lo que decías tú. Si esto, para la gente más joven que nos oiga, si lo equiparas hoy, pues es como si viniera Canelo Álvarez o viniera, yo qué sé, Naoya Inoue o Dimitri Bivol, una de esas primeras casi para los tiempos, figuras, corrígeme, ¿no? Casi todavía más. ¿Sabes qué más. analogía se me ocurrió a mí? Cuando venía, a mí me resultó, porque a mí también, como me gusta mucho el mundo del baloncesto, me recordó a cuando vino Michael Jordan, que Michael Jordan evidentemente no puede hacer a nivel competitivo porque no es una liga, pero vino y estuvo en la ACB, estuvo jugando un partido que además fue como un partido de coña marinera, pero fíjate la relevancia en aquellos tiempos. Sí. Que no existía internet, no existía nada de todo esto y el tío vino y jugó una parte con cada equipo, era toda una fiesta, estaba todo lleno, además era una cosa como increíble, pero que hoy todavía lo ves y te resulta más increíble de lo que fue en aquella época y se me hacía muy, muy similar con eso. Y lo malo era que no había cámaras de fotos, o sea, cámaras de fotos no había, pero no teníamos móvil prácticamente, en esa época no teníamos móviles todavía, mucho menos para hacer las fotos, entonces... yo era tantas las ganas que tenía de tener una foto yo con Julio César Chávez, que estaba un fotógrafo mítico de las, Gálvez, que era el que hacía todas las fotos de los partidos del Atlético de Madrid, del Real Madrid, que estaba ahí. Digo, por favor, hazme una foto con este hombre cuando la reveles. Claro, porque entonces las fotos se revelaban y todo. Claro. O sea, sí. Y pasado un tiempo, pues coincidimos y vino el tío con un sobre y me vino a dar la foto y digo, joder, madre mía, qué gusto, ¿no? Pero digo, no puedo pasarme yo sin una foto con el que era mi ídolo. Para mí es uno de los... o sea, yo soy una persona poco mitómana o no muy mitómana o creo que no lo soy demasiado. De hecho, yo, por ciertos trabajos, he trabajado hace ya muchos años con gente muy conocida en los 5 continentes y, bueno, no soy yo la típica persona que se hace una foto, pero yo con Julio César Chávez, también con Michael Jordan, pero creo que Michael Jordan, Julio César Chávez... Y no te sabría decir 5 más seguro ni de broma. Y posiblemente 2 más, que no por desidia ni por restarles mérito, sino porque no. Pero sin embargo, con Julio César Chávez, vamos, de todas. Yo, de hecho, lo sigo mucho todavía a día de hoy, ya más como personaje que como boxeador. Comunicador también, que además él ha tenido... siempre mucha gracia, ha tenido su historia personal, ha tenido sus demonios, sus infiernos, sus superaciones. También es lo que engrandece un hijo también que está en el ojo del huracán, con lo cual Julio César Chávez, pues yo creo que es un personaje y lo sigue siendo. Y además, lo que decías antes, creo que el boxeador, más que ningún otro deportista, yo creo que nunca acaba de olvidar de dónde viene. Tiene un poco de decir, oye, yo soy del pueblo, como toda esta gente, y además muchas veces tú ves a Roberto Durán, que también por esa época pasó por aquí, aunque no boxeó, y es gente que le gusta... Bueno, Roberto Durán siempre se contaba eso, que él, según cobraba el dinero, lo gastaba con todos sus amigos como diciendo, es que esta es mi gente, este es mi... Muy del boxeo, eso. Son la gente de mi barrio, los que se han criado conmigo. ¿Yo qué me voy a quedar todo el dinero para mí? No, venga. Y muchas veces por eso algunos han acabado con problemas económicos porque eran muy manirrotos con la gente, que además que dices, bueno, en el fondo te creas un problema, pero habla muy bien de ti, ¿no? De decir, oye, yo no olvido mis raíces, no me quiero meter en un búnker como pueden vivir muchos de los futbolistas actualmente. Y decís, bueno, yo soy una primera estrella mundial, pero yo soy de carne y hueso, como el señor al que voy a comprar el pescado, el que está en el mercado, el que está en un kiosco, el taxista, quien sea, ¿no? También es verdad que eso ahora está también un poco en el candelero, todo el tema de los deportistas arruinados, ya casi en cualquier deporte, pero antes yo recuerdo que se decía mucho se hablaba del boxeador y del rapero, que iban siempre con el séquito, con y era como, esta gente se van a arruinar porque vienen siempre con 30 o 40 personas. De hecho, hay leyendas y leyendas sobre historias de boxeadores y de raperos que iban con 30 o 40 personas, lo típico. Luego pues se han hecho hasta películas y de todo, de cómo les traicionaban o cómo se gastaban el dinero y cuando luego no había desaparecían. Pero bueno, esto al final no es propio solamente del deporte. Pero oye, es que claro, perdona, ya tiro por aquí directamente, pero Jorge, es que yo creo que el boxeo
Yo lo he pensado desde hace no mucho, pero lo he pensado y creo que el boxeo tiene algo que no tiene ningún otro deporte. Tú también has trabajado o trabajas para Sí. el canal olímpico, o sea que tú controlas de un montón de deportes. Sí. Pero creo que el boxeo tiene algo especial. Yo, de hecho, muchas cosas especiales. Y una de ellas es que está tan ligado a la historia. Sí, sí. Evidentemente, pues el fútbol tampoco lo puedes separar de determinados hechos históricos como ningún deporte, pero creo que el boxeo íntimamente. Y aparte, ahora si quieres lo desarrollamos o lo desarrollas en la medida que quieras, pero yo lo pensaba el otro día y digo, si como deportista te dieran a elegir, o me dieran a elegir en este caso yo que lo pensaba, ¿qué te haría más ilusión o qué te haría sentir mejor que ganar un campeonato del mundo de boxeo? Porque es individual, es único y en el fondo estás poniendo tu vida en juego. Creo que eso lo liga tanto a ese momento, porque te estás jugando la vida. La gente está viendo, dentro de que, sin querer agregarle más morbo del que tiene, pero creo que es además el primero, el segundo deporte olímpico. Todo esto tiene que tener su peso en que el boxeo sea y que debiera seguir siendo algo tan ligado a esa epicidad, ¿no? A ese... El boxeo es especial y único y eso, vamos, lo defenderé en cualquier sitio, ¿no? Desde lo mal estructurado que está, porque el boxeo estructuralmente es un desastre. El deporte peor estructurado, a 4 organismos, 5, unos pelean, otros una empresa. O sea, los de distintas empresas no se enfrentan entre ellos hasta que no llega, bueno, ya casi los últimos límites. Pero con todo lo mal que pueda estar, a lo largo de la historia, ahí sigue. Y cuando suena la campana y tienes a los dos buenos y se junta Tyson Fury con Usyk, cuando se junten, bueno, pues los dos mejores boxeadores, se paraliza el mundo. Eso es así, ¿no? Decías de la historia, yo creo que el boxeo es además el deporte que va más ligado a la sociedad y más ligado y que más rápidamente reacciona a cualquier cambio que hay en la sociedad, ya sea económico, demográfico, sociológico. Sobre todo antes, ahora a lo mejor un poquito menos, pero tú, o sea, eso está estudiado. Tú puedes hacer por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes hacer una radiografía de los distintos grupos étnicos que han ido llegando, su subida y su bajada, digamos, en la escala social, viendo las listas de boxeo, los campeones de boxeo, entonces vas viendo que, claro, pues se produce una migración masiva de los irlandeses y son los que dominan. Luego ya los irlandeses se van quedando un poquito atrás. Sí, curioso, y dominan todos los boxeadores judíos, que mucha gente no lo sabe, que cuando hay una migración brutal a Estados Unidos a principios de siglo, pues los primeros judíos que llegan, donde destacan, y es en el boxeo. Después los italianos. ¿Y por qué? Pues porque el boxeo, por mucha mala imagen que pueda tener, mucha mala prensa que haya podido tener, es el deporte de las oportunidades, realmente. Es el deporte o la actividad así en general que primero abre las puertas a los grupos, pues a priori más recién llegados, más discriminados. Luego a lo mejor ya, por ejemplo, los judíos, pues ya cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y ya es otra generación, pues ya van a la universidad, son los mejores dentistas. Por excelencia, ¿no? Exacto, son los mejores dentistas, los mejores abogados, pero los primeros que llegan, los hijos de los emigrantes que llegaron de bebés o que incluso nacieron ya en Estados Unidos, recién llegados, pues los padres están trabajando de sol a sol, ellos están por las calles y la primera actividad profesional que les da una oportunidad es en el boxeo, y es donde más destacan. Hay un montón de campeones, ¿no? Entonces luego se van cambiando, luego ya vienen los italianos, los irlandeses. Hay muchísimas cosas de esas. Tú ves la historia en Estados Unidos, el crack del 29, la Segunda Guerra Mundial, y ves que todo eso tiene una repercusión directa en el boxeo. Esa es una cosa muy curiosa y además que está estudiada, y hay gente muy lista y muy inteligente que se dedica precisamente a estudiar eso. Claro, pero es que está porque había gente, yo lo he visto así a nivel profano, gente de fuera del mundo del boxeo se preguntaban por qué también estaba tan ligado a lo cinematográfico. Creo que aparte de lo que hablábamos, tiene algo, lo que hablamos, que es un deporte que tiene un cierto halo de peligro, dentro de que los que nos gusta el boxeo, ¿verdad, Jorge? No nos gusta
no lo vemos como gladiadores, como lo puede ver una claro. persona desde fuera, todo lo contrario. Tienen unas normas que se han ido corrigiendo a lo largo de la historia para que los riesgos se minimicen, pero es algo que engrandece el deporte en sí también, el que haya un cierto riesgo controlado, pero siempre un riesgo, y que en el fondo creo que eso también es lo épico del boxeo, que son dos personas, dos contrincantes que aceptan una serie de normas sin nada en lo que apoyarse más que en sí mismos, ¿no? Y eso ya de por sí es muy cinematográfico. Es el deporte más cinematográfico. De hecho, yo creo que no hay ningún deporte que tenga más películas. Incluso, pues, hasta los primeros experimentos que se hacían en cine, cuando empezaba a inventarse pues, lo que es la película, el film, las cámaras, son con boxeadores, porque es una cosa como hecha para la cámara, ¿no? Ahí hay un romance que está claro no solamente para el cine, sino pues yo creo que así un poco la gente que tiene una sensibilidad un poco especial, escritores, músicos, gente muy con esa personalidad muy artística, pues han sido enamorados del boxeo. Hemingway, Arthur Conan Doyle, Lord Byron, todos. Y en el cine, pues las grandes películas son de Scorsese, Toro Salvaje. Otro de los directores que a mí más me gusta, que es Stanley Kubrick. Yo no soy muy de cine, yo no entiendo mucho, pero Stanley Kubrick es un clásico. Pues muy poca gente sabe que la primera obra que hace Stanley Kubrick, su ópera prima, es una película que es de boxeo. Yo mismo no tenía ni idea. Es en blanco y negro, es como un cortometraje que se llama Day of the Fight, me parece, y además es con un boxeador profesional, Walter Cartier, que le hace como un seguimiento durante el día de su combate, ¿no? Cómo está en casa con su hermano, comiendo, cómo va a la iglesia pues a rezar antes del combate. Es una maravilla, es en blanco y negro y es una preciosidad. O sea, está por pero ahí, sí se puede que encontrar, o sea, no sabía, y es su por ejemplo, primer cortometraje, la primera obra que hace Stanley Kubrick está basada en el boxeo. Qué curioso. Yo no lo sabía, pero sí que es difícilmente cuantificable la cantidad de obras en blanco y negro que hay sobre el boxeo, Sí. Incluso en cine mudo. Sí. De hecho, se ha hecho hasta en comedia, parodias, Claro. recordar la de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, pero, todos. Y eso hablamos de ya como el hito de que se ha ido hasta la comedia, pero de obras en blanco y negro de boxeo, pues ya te digo que seguramente innumerable. Es evidente que tiene, incluso si queremos saltar, nos lo llevamos ahora a la actualidad. Yo he pensado hace poquito, digo, esto lo tengo que comentar yo con Jorge. Ahora que de todo el tema de las redes sociales está iba a decir en auge, pero qué tontería, es el presente, que se está haciendo de todo en las redes sociales, se están haciendo todos los deportes, se están llevando a los streamers, a los youtubers, a todo esto. Creo que es bastante la diferencia que hay en la repercusión de todas estas cosas, de todos estos deportes o de todas estas actividades que pueden realizar esta gente del boxeo y el resto. Creo que es una barbaridad. Han hecho de todo. Han hecho mundiales hasta de globos, a mí que me gusta el baloncesto, de 3x3, de no sé qué, y del fútbol, que no quiere decir que no hayan tenido seguimiento. Sí, pero el boxeo es algo muy distante a las otras. Sí. Mira, primero me había venido a la cabeza de Charlie Chaplin, que era también otro gran aficionado al boxeo, muy amigo. Yo tengo además, colecciono fotos de Charlie Chaplin con boxeadores, con Primo Carnera, había un boxeador que además fue campeón del mundo, Ted Kid Lewis, que era un judío londinense que triunfó en Estados Unidos, fue campeón del mundo del peso welter, y eran íntimos, eran padrino del hijo, o sea, era un hombre que no solamente hizo la parodia, sino que además es que le apasionaba el mundo del boxeo. Eso sí lo sabía, no hasta tanto, pero sí, de hecho, tengo en la mente, ahora que lo comentas, alguna fotografía sí. pero no sabía hasta qué punto llegaba, porque también había otra parte
que era el cierto misticismo que tenía también el boxeo, de que es que encima era como, ahora se llamaría lo cool, ¿no? Sí, sí. En tiempos pasados, que ahora cuando estábamos hablando de lo de España, del Wizzing Center, del Palacio de Deportes, es que no hace tantísimo, gente que a lo mejor no entendía de boxeo, sí entendía que era un sitio en el que había que estar. Sí. Que sí, eso en otros países sigue siendo así, Sí. tal cual. Sí, eso es un poco responde en ocasiones a modas. Aquí funcionamos mucho por modas, ¿no? O sea, hace unos años toda la gente así guapa lo que querían es que les vieran en la feria de San Isidro, con los toros. Ahora no, ahora el boxeo hubo un momento aquí que sí, que todo el famoseo iba y quería que se les viera en los combates de Poli Díaz o los comienzos de Castillejo, que se les viera en la primera silla de ring, o que la velada se hiciera en Marbella y estuviera mucha gente. Luego no, luego sí, ahora parece que otra vez vuelve un poco bueno, pues no a ponerse de moda realmente, pero sí a tener otra visión la gente del boxeo, ¿no? Ojalá. Antes es que se ha perdido todo eso, que iba ligado, no sé si llamarlo, ligaba al boxeo con el cabaret, con el... Sí. Ahora, evidentemente no estamos en esa época, pero sí que en otros muchos países no se ha perdido eso. Hombre, no, eso sí que claro. Y sí Inglaterra a mí me encanta, el Reino Unido, verlo allí. En Estados Unidos pues sigue siendo una actividad, el ir pues eso, a las grandes veladas, pues forma parte prácticamente de la cultura popular de allí. De hecho, pues el boxeo, pues en cuanto a números, en cuanto a asistencia de gente, pues eso, o sea, no decae. Eso es, se pueden poner otras cosas de moda, como decíamos, pues el UFC, que también está con mucha fuerza, pero el boxeo no decae. Decía, si Canelo Álvarez se va a hacer un combate en Texas y son 80.000 espectadores, o Tyson Fury te llena el estadio de Wembley, y porque no lo hay más grande, te lo hubiera llenado 2-3 veces, pero bueno. Entonces, pero que eso que lo que decías tú de la UFC, ahora hay gente, parece que está, bueno, ahora que nos gusta pelearnos por todo, pero parece como que hubiera que elegir o decir cuál es, o decir. Yo no lo veo así, yo creo que son distintos, cada uno tiene sus cosas y cada uno tiene su público, y además yo creo que la mayor parte del público se pueden compartir. Le gustan las dos cosas, e incluso yo creo que ahí hasta un cierto, entre las grandes promotoras en Estados Unidos, con UFC, los grandes promotores, como hay como una especie de entente con la cual, oye, pues tú tienes esta fecha, yo no te voy a contraprogramar, pues lo pongo otro día o a otra hora, que podamos convivir todos, porque realmente hay una gran parte del público que va a consumir las dos cosas, ¿no? Recuerdo una pelea de Canelo Álvarez que se retrasó porque había un main event también de la UFC. Claro, eso no lo habíamos vivido nunca, pero ahí... Y otras veces veías en el ring de la UFC a Dana White con su tablet, que él estaba viendo el combate de Canelo, ¿no? O sea, al final es parte del mismo público también, ¿no? Es algo inteligente, claro. Pero, de hecho, eso es una cosa que me ha llamado... Yo no soy muy seguidor de la UFC, cada vez más, es cierto, pero hay una parte del deporte que todavía no porque yo no quiera, sino porque... Pero, por ejemplo, ahora que está tan, iba a decir de moda, pero no es la palabra, pero sí que está llamando tanto la atención por méritos propios, Ilia Topuria, a mí me llamó mucho la atención cuando lo he visto entrenar, algunos vídeos en internet, de verdad entrena boxeo. Sí. El tío de hecho, cuando está boxeando. La guardia es de boxeo, las esquivas son de boxeo, que es una cosa que antes tú veías a un McGregor, que me perdonen sus fans, pero no quiero decir ni que sea mejor ni peor que Ilia Topuria. No me voy a meter en ese charco porque además es que no viene al caso. Pero no era el boxeo académico. No, pero McGregor fue... De hecho, a mí me ha porfiado algún amigo que yo no lo he visto, lo tendré que ver, que en uno de los documentales que tiene McGregor se decía que él empezó en el boxeo, que era boxeador. Digo, hombre, yo no sé si eso habrá sido por alimentar el misticismo de lo que sea, pero no lo ha sido. Ilia Topuria no ha sido nunca boxeador y, sin embargo, podría boxear perfectamente sin entrar en debate, pero ahí en ese momento estaba siendo un boxeador.
Cosa que McGregor, hasta el día de hoy, nunca ha sido totalmente un boxeador. En la pelea de McGregor, no. O sea, de McGregor con Mayweather, no era un boxeador. De hecho, era curioso ver las esquivas, la manera que no era. Y sin embargo, me consta que no debe ser solo Ilia Topuria, y solo están entendiendo. Sí, hay gente que boxea muy bien, y además se nota. En el caso de Ilia Topuria, tú le ves y primero le gusta mucho el boxeo. Le gusta mucho ver a Canelo Álvarez, le gusta ver a todos estos boxeadores que se asemejan un poco a lo que él puede desarrollar en el octágono, en lo que es su parte de boxeo. Tiene un entrenador muy bueno que se llama Javi Climent, que es un chaval joven que ha sido boxeador amateur, pero que ahora está más centrado en ser entrenador y trabaja también muy bien. Estudian, ven, tienen el boxeo como una referencia muy importante. Que es lo inteligente y lo que debería ser. Es una parte de... Sí. Que no quiere decir, pues yo... Es que también la UFC, hasta donde yo sé que es muy poquito, ya te digo, sí que empezó a tener cierta repercusión, porque al principio lo que se vendía era como una suerte de circo de quién ganaría entre... un tío de jiu-jitsu contra efectivamente. Uno que viene del karate o otro que viene de... Pero en el momento que lo llevamos a profesionalizar, como es ahora la UFC... Ha sido un cambio brutal, una evolución tremenda, y ahora, o sea, es... la verdad que ves gente que técnicamente dices, es increíble, porque lo que dices tú, quizás los más veteranos son... No, este es un tío que viene de Muay Thai y que ahora se dedica a las artes marciales mixtas. Ya ha intentado aplicar la parte de lucha o de grappling de la mejor manera posible, pero él es un kickboxer o un tío de Muay Thai. Sí. Ahora ya la gente es muy completa, o sea, ya aprenden todo. Y ahí está el éxito de que haya crecido como ha crecido. Entonces, Ilia Topuria, a priori el boxeo no es su fuerte o no es su bagaje principal, que él viene del mundo, de la lucha, y luego tiene un suelo bestial y luego le ves boxear y dices, joder, pues es que boxea como Los Ángeles. Estoy convencido de que Ilia Topuria es Ilia Topuria ahora mismo por eso. Sí, además él cuando llega a UFC donde más ha destacado precisamente es en el striking, en el boxeo, es decir, madre mía, y se supone que eso era la parte que ha añadido a posteriori, que su base es otra, ¿no? Bueno, pero es que estoy convencido, otra vez ya te digo, que eso es su éxito. Si él se hubiera centrado en ser solamente cada vez mejor en una disciplina, pues no habría llegado al nivel que tiene ahora, y veremos a ver. Oye, ojalá que debería ser, que es que por eso digo que no deberían estar separados. Ojalá la UFC, que ahora parece que pueda venir a España, ayude también a que el boxeo... Yo creo que sí. Y además, creo que el boxeo... O sea, UFC tiene 30 años, cumple ahora 30 años. El boxeo tiene 130, le saca un siglo, si lo entendemos ya con guantes. Si lo entendemos sin guantes, tenemos que sumar otro siglo más. Pero vamos a dejarlo así. El boxeo lleva 100 años de ventaja, en lo que se impone de historia, de bagaje, de todo. También de errores. Entonces, el boxeo tendría que fijarse en muchas cosas y por qué tiene esa subida UFC y el boxeo, por qué siempre está ahí, pero no acaba de... Para mí, una de ellas fundamental, UFC lo tiene muy claro, son 8 campeones y 4 campeonas. O sea, son 12 personas que pueden decir, yo soy campeón. Lo tiene que decir con todas, con mayúsculas, ¿no? Entonces son 12 personas muy reconocibles que además pelean con frecuencia, con lo cual no... Y además están peleando... porque aquí solo hay uno que manda, solo hay un organismo, exacto, solo hay todas las peleas... Si yo me pongo a preparar todo durante la semana y ya estás deseando que llegue el sábado, porque empiezas a ver y dices, joder, es que está... Y según acaba una velada ya te han anunciado 2 más allá que dices, es que estas 2 son mejores todavía. Está muy bien hecho. Y en boxeo, si tú te pones a sumar campeones mundiales entre hombres y mujeres, te pones en 100 y pico. ¿Qué deporte puede aguantar una carga de 120 y tanto, 100 y pico campeones mundiales? Eso no se puede. Si el campeón tienes una cosa
única, especial, excepcional. Le quita el mérito al final. Entonces estás devaluando tu propio producto, porque tú a ti te dicen, oye, pues ahora el campeonato del super mosca de la WWE, yo qué sé, pues oye, pues tengo que consultarlo, porque ahora mismo es que no lo puedo Pero ver. Es que te aleja tantísimo del público de a pie, porque es que hasta Claro. para el boxeo amateur, incluso que no llegan ni siquiera a amateur, entendiendo amateur como practicante de un gimnasio, todo el mundo dice, no, es que esta era una cosa que se ha oído 40.000 veces y se seguirá oyendo. No, es que el entrenador de mi gimnasio es campeón de... Sí. ¿Pero cuál? ¿El de por la mañana y por la...? No, los dos. Sí, sí. Pero... Eso pasó con la... Antes de UFC, cuando se puso aquí de moda finales de los 80, de los 90, el full contact, el kickboxing, que causó furor. La gente se metía en los gimnasios a saco. Venía del cine también. Venía del cine, la estética era distinto. Tú veías esto full contact con el pantalón largo, con las estrellas. Era una cosa súper espectacular. La gente iba a los gimnasios, todo el mundo quería aprender full contact, todo el mundo quería aprender kickboxing. Pero nunca fue un producto televisivo. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo. El campeón... Guaco, Wico, Isca, Usca, Asca. Lo que decías, pero ¿hay alguno que no sea campeón? Entonces, jamás funcionó, salvo cuando llegaron los japoneses y montaron lo del circuito de K1. Porque entonces dijeron, no, vamos a hacer un circuito de K1 y juntaban a los mejores peleadores, además todos con su personalidad. Hacían un torneo que iba durante todos los años y que acababa con la gran final en el Tokyo Dome o en el Budokan en Japón. Y era, claro, tú los conocías, veías el trayecto que habían hecho, había un campeón al año y eso era como la coronación de ese campeón, era una cosa única y excepcional y eso fue lo único que funcionó. Luego murieron un poco de éxito al cabo de los años, pero tuvieron en K1 el circuito tuvo unos años que era increíble, porque también además a los peleadores se les conocía. Es que además está claro, si hablabas tú antes de lo de los youtubers, es que tú no ves igual un combate de boxeo o de cualquier disciplina de combate si sabes quiénes son, porque además detrás de cada combate hay una historia. Entonces tú, si ves a uno de rojo y uno de azul, bueno, pues te puede llamar la atención. Si sabes la historia, sabes lo que han pasado hasta llegar ahí, de dónde vienen, qué circunstancias tiene cada uno. Claro, pero tú aprendes la historia de uno, de dos, de 10, pero no de 100. Claro, cuando hay 100, pues todo y tienes eso que ponerle fecha, porque si no, claro. Tienes un desapego con el público total. O sea, tú... Es lo que pasaba también en el fútbol, o que ha pasado en alguna liga de fútbol, de torneo apertura, torneo clausura, no lo sigues y dices... Eso es, hay dos campeones, uno o en otro deporte, el campeón de invierno, el campeón de verano, y hablamos de una cosa mucho más reducida y ya, sin embargo, le quita... Totalmente, sí. Claro, si luego está la Copa de no sé qué y ahí hay 7 campeones y no puede ser. Al final la gente, porque aunque la gente que no lo sigue, dice, no, hay que ver esta pelea. ¿Por qué? Porque es el campeón. Y yo digo, hostia, pues vamos a verlo porque es el campeón. Ahora, si todas las semanas hay campeones, claro, pues al final la gente... Eso se difumina y por eso hay campeonatos del mundo que la gente ni se entera de que han ocurrido. Porque es eso, el súper... Encima muchas categorías también, o sea, que es el efecto multiplicador es terrible. Pero el boxeo pues siempre tiene ese mecanismo de autorregulación que al final la gente discrimina y entiende. Entonces, si boxea Tyson Fury, si boxea Canelo Álvarez, si boxean las grandes estrellas, entonces dices, sí, este es el combate que quiero ver. Tenga título, no tenga título, si yo quiero ver a Pacquiao en su día, quiero ver a Mayweather, quiero ver a los buenos, claro. Porque hay otros muchos que no sabes. Dices, bueno, pues esto yo no como lo es todo, como ver las películas porque salen los actores, como... Claro. Es que es así. Los japoneses son otra cosa, no, pero son ordenados. Sí, sí, hombre. Y hoy en día mucha gente le pasa por alto, pero también tienen un peso específico muy grande Japón. En boxeo sí, siempre han tenido ahí muy buenos... De hecho, esto cuando salga no tendrá ninguna validez, pero vamos, sí. ¿Hoy ha sido o es la pelea de Inoue? De Inoue con Fulton, sí. Pero ha sido... Yo estaba perdido. Ha sido ya, sí. Bueno, no me digas si la has visto, que yo no la quiero ver. Vale, pues no hacemos spoiler. Pero, hombre, Japón siempre ha tenido mucho peso en el boxeo, especialmente pesos bajos, ¿no? Porque, por una razón por la fisonomía, obvia, ¿no? pero
pero han tenido, y siempre hay muchísimas promociones allí. Y además que acaparan también un poco todos los boxeadores de esa zona, ¿no? De filipinos, de muchos de tailandeses, incluso australianos acaban boxeando ahí en Japón. Sí, porque en Japón es que son acontecimientos brutales. Sí. De hecho, allí la fecha buena creo que era por diciembre, ¿no? Por el Año Nuevo, como la Sí, más siempre fuerte, que era hay una- que todo el país se paralizaba. Sí. Es increíble. Y luego muchas veladas los martes, que es entre ¿sí? semana, sí. Bueno, por ejemplo, claro, sí, sí, las sí. pruebas. Cuando Kiko Martínez Cuando hizo el gana Mundial. ahí a Hasegawa, si no recuerdo mal, fue un martes. Un martes, aquí, claro, en España era martes por la mañana. Cuando Pepe Durán, José Durán, nuestro campeón mundial, ganó el título, lo que lo ganó en Japón, el título del mundo, ante Koichi Wajima, pues fue también, yo me acuerdo que fue un día de estos de diario, vamos, que estabas en el colegio, que era yo muy pequeñito. Sí, oye, son costumbres. Es como, por ejemplo, hay muchos deportes que también el seguimiento es mayor entre semana en Estados Unidos por la costumbre de ir al estadio en familia más que los fines de semana, que ya pues como que los horarios se te han divagado un poco más. Y bueno, oye, no sabemos o sea, nosotros no lo concebimos, pero oye, cada sitio. Pero sí que Japón es espectacular. O sea, de hecho, ha habido mundiales que la segunda opción, ahora ya a lo mejor no, pero hasta hace poco, corrígeme si me equivoco, podía ser, algunas veces no lo era, pero sí que era el segundo mejor postor en cuanto... Ahora ya no, a lo mejor está Arabia. Ahora ya los países árabes están... Más ahora que... Va a pasar por ahí el futuro, me parece. Pero Japón hasta hace poquito era el segundo mejor postor después de Las Vegas. Sí, sí, sí. Es uno de los... Bueno, está el Reino Unido también, por supuesto, y Japón, otro de los grandes enclave. Muchos boxeadores mexicanos también, claro, evidentemente de esos pesos. Pesos pequeños. Fíjate, ahí en Japón pues iba Daniel Zaragoza, todos estos boxeadores, el Manteca Medina, todos hacían dinero realmente defendiendo el título en Japón con japoneses, claro. Bueno, y ha habido boxeadores que han hecho su carrera a partir de Japón, como Juan Manuel Márquez. Sí, Jorge Linares. Jorge también, Linares. Sí. Bueno, Jorge Linares sigue en Japón. Sí. Yo no sé si está oficialmente retirado, pero él se fue totalmente él es a Japón. Un boxeador con... Porque llama la atención que un mexicano. Sí. Porque un venezolano, al fin y al cabo, bueno, Venezuela ha pasado distintas épocas en el boxeo, pero México, y muchos. Sí, porque ahí hay... Y decías tú que también aglutina al final toda esa parte asiática, incluso boxeadores rusos también han ido por allí en alguna... Pero hablábamos de la parte... El primer campeón de la antigua Unión Soviética, cuando eso supuso como una especie de boom, ¿no? Porque era, claro, teníamos en la cabeza la película de Rocky, ¿no? La de con Iván Drago. La posibilidad de esa invasión. Bueno, de hecho se produjo en Estados Unidos lo que llamamos la Red Invasion, ¿no? La invasión roja de una serie de boxeadores soviéticos que una vez que había caído el muro, con la perestroika, había caído el régimen comunista, ya podían ser profesionales, que hasta el momento no había boxeadores soviéticos profesionales, ¿no? Pues curiosamente todos los que fueron a Estados Unidos causaron mucha sensación y tal, pero no acabaron de triunfar. Y el primer campeón del mundo que venía de la antigua Unión Soviética fue Yuri Arbachakov, que ese se fue a Japón. Había sido una estrella amateur, se fue a Japón y en Japón hizo la carrera y fue el primer campeón mundial, fue estrella en Japón. Y otro se llamaba Orzubek Nazarov, también desde Japón. Fueron los mejores no fueron los que fueron a Estados Unidos, sino los que fueron a Japón fueron los primeros, sí. No sabía yo, fíjate. Bueno, claro, no tenía por qué. Que digo que... pero claro, también aglutina toda una gran parte de Asia. Y a mí me llamaba la atención que he leído, e incluso he visto también, creo que en algún documental, acerca del tema que decías tú de Filipinas. Y yo siempre que viene algún filipino que coincido, sobre todo yo por el deporte, por el baloncesto, les preguntas y todo el mundo no solo saben de boxeo, entre comillas, pero claro, ahí y a mí me llamaba la atención esto que leí o vi, que era que cuando peleaba Pacquiao,
no funcionaban los semáforos. En todo Filipinas se abrían la puerta de las cárceles. Digo, pero esto será metafórico. No, pero es que me llama la atención cuando lo he expuesto a algún filipino que a ellos les parecía tan normal. O sea, no había ni siquiera yo se lo decía como diciendo, oye, ¿me puedes confirmar esto? Sí. Y no te daban conversación, pero decían, urbana. Sí, y se acababa la conversación como diciendo, ¿y cómo no? O sea, porque ellos lo entendían. No, es que no solo eso, sino que no se oía un ruido en ningún sitio que no fuera. Las calles totalmente vacías. A lo mejor es una exageración para hacerlo más, para hacer el misticismo. Y gente que no es tan apegada al mundo del boxeo, ya te digo, la conversación era esta. Sí, claro, pues sí. Bueno, hasta se decía que en Filipinas había un problema en algunas zonas con una guerrilla revolucionaria y igual también cuando peleaba Manny Pacquiao, cuando boxeaba Manny Pacquiao era una tregua que no tenían ni que avisarse. Es decir, el rato nos dejamos tranquilos los unos a los otros, ¿no? Y eso era como ya un pacto que ya había quedado ahí establecido y no... Es que es increíble. Claro, luego... También eso creo que responde a lo que muchas veces se ha achacado, que podemos hablar también de ello, el tema de por qué España perdió lo que algún día pudo tener de relevancia en el mundo del boxeo y de cantidad de boxeadores de élite, etcétera, etcétera. Y en muchos países se achacaba, no solo en el caso de España, claro, pero se decía que era como porque aquí era primer mundo. No te valdría no vale esa aseveración porque está Inglaterra, pero se decía que, y también había países como que querían, que por eso te digo que podemos hablar por ahí de los motivos por los cuales España ha pasado lo que ha pasado, ese desapego a las televisiones, etcétera, etcétera. Pero claro, es que tú imagínate, cuando tú en Filipinas, un país o esos países de Asia, le ofreces ese escaparate al mundo de, oye, este tío está triunfando en el mundo habiendo salido de lo más bajo como ha podido ser Pacquiao. Entonces, el escaparate se llama la atención, que no es comparable a... Yo estoy convencido que en Filipinas también siguen otros... Sé que siguen mucho el baloncesto, hasta Pacquiao y otra serie de deportes, pero no tan exageradamente como eso. O sea, nosotros que lo vemos desde aquí, que hay partidos, peleas que no podemos ver en televisión... Y no se concibe. Pero te hablo de... Y ya no solo Pacquiao, o sea, cuando pelea otro, yo qué sé, Marc Magsayo... o Nonito incluso, aunque él estuvo más tiempo en Estados Unidos, pero Nonito en aire. No sé si abrirán las puertas de las cárceles, pero yo también... Yo creo que Pacquiao es un poco... Porque venimos a lo de lo que comentábamos antes. No es lo mismo ser un... Filipinas siempre tener ahí sus campeones, pero no es lo mismo tener el campeón superpluma de la IBF, no sé, Luisito Espinosa, tal, que eran muy populares, pero Pacquiao era el número uno con Mayweather. Ha sido, o sea, es de todos los boxadores del planeta Tierra, que fíjate si habrá, el 1 y el 2, uno de ellos era Manny Pacquiao, que incluso el tiempo que estuvo también Mayweather retirado, Manny Pacquiao era el número 1 libra por libra, era el rey del boxeo, era el buque insignia del boxeo durante muchísimos años. No solo del momento, sino que además, la historia ya veremos dónde lo pone. Pero... Y además hay una cosa que también el mejor boxeador del siglo XXI seguramente haya sido Mayweather, pero el que más ha emocionado no era Mayweather, el que más emocionaba, el que más llegaba al corazón de los aficionados ha sido Manny Pacquiao, ¿no? Entonces, como filipino que sea tu compatriota, él es el número 1, el hombre que más emociona en el mundo del boxeo, pues yo creo que, claro, le tienen como un ídolo. Claro. No, y que sobre todo, seguramente esa sea la mayor rivalidad de no sé cuántos últimos años del mundo del boxeo, pero la discusión en el mundo del boxeo y en gran parte del mundo del deporte era Manny Pacquiao o Floyd Mayweather. Claro. ¿Ves? Y eso es lo malo que hablábamos antes, es que cuando se enfrentaron al final Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, se nos había pasado el arroz. Eso cuando se han enfrentado, 4 años nos hemos quedado tarde, sin saber años. Quién era el mejor de los dos. Puede ser. Y ves, por ejemplo, en UFC eso no pasa. O sea, en UFC Manny Pacquiao y Floyd Mayweather hubieran tenido mínimo 3 combates, ¿no? A lo mejor el primero lo ganaba Mayweather, el segundo lo ganaba Manny, oye, pues el desempate, la revancha,
Entonces eso es bueno Por para el los número de boxeadores, intereses, claro. es bueno para los boxeadores porque al final van a ganar entre ellos mucho más dinero que con cualquier otra defensa. Es bueno para los aficionados porque eso es lo que te genera ese interés, es ese tipo de combates que te paraliza el planeta. Es bueno para la industria, porque eso va a mover una cantidad de dinero y de televisiones, y esos son los combates que se televisan en todo el mundo, que todo el mundo quiere ver. Entonces, ¿por qué hemos sido tan burros en el mundo del boxeo de renunciar a eso? Que es un potencial Pero tremendo. porque hay muchísimos intereses, Jorge. Claro, si es que el problema es que está claro que en la UFC lo más interesante es lo que tú estás diciendo, tal cual, para todo el mundo. Pero como aquí hay determinados intereses, a ellos lo que les interesa es que gane quien gane, gana todo el mundo. Claro. Ahora, como aquí, un boxeador es de un padre, el otro de una madre, hay 7 organismos, y puedo ser 40 campeón promotoras. sin necesidad de enfrentarme con este o con este o con este. Claro, entonces la promotora al final dice, ¿para qué voy a poner yo en riesgo a una gallina de los huevos de oro si a mí lo que me interesa es seguir ganando y voy a ganar lo mismo por aquí que por allí? Pues cuando entiendes, cuando hay 15 intereses contrapuestos... Pero eso es más de ahora, porque antes también ocurría eso y yo qué sé, pues estaba Don King por un lado y los Duba por otro y Bob Arum y se odiaban. Estaban condenados. Pero cuando tenían que hacer negocio decían, bueno, no nos vamos ni a cruzar por los pasillos, no nos vamos a saludar, pero el combate lo hacemos adelante, lo sacamos adelante y Julio César Chávez se enfrenta a Whittaker o Chávez se encuentra a Meldrick Taylor, que eran de promotoras rivales, y además había una rivalidad además que no es como la de ahora, que encima es que ahí se insultaban, se pegaban, y al final se hacía. Yo tampoco quiero un modelo como el de la UFC para el boxeo, ¿no? Porque es una empresa de monopolio único. Funciona bien para UFC ahora mismo. No sería lo mismo en el boxeo, pero el boxeo tiene que encontrar sus propios mecanismos para decir... Es que en el boxeo yo creo que no podría ser. Claro, no puede ser. ¿Cómo eliminas tú...? Y además yo tampoco querría que el mundo del boxeo dependiera de un señor. De Eddie Hearn, ¿no? Por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Se habló en su día, corrígeme. Pero yo no lo veo. ¿no? O sea, no, pero que se dijo, qué bueno sería si Eddie Hearn... Digo, para Eddie Hearn seguro que sí. Pero es imposible. Sería bueno para Eddie. Claro, sí. Pero ¿y cómo bajas tú a todos los que están comiendo de todos los sitios? Sí. O lo de los organismos. ¿Cómo hará? Organismo único, es imposible. Ya, es que el camino de retorno es complicadísimo. Pero... Y además es que lo hemos ido viviendo. Al principio eran 2. Luego surgió la IBF y bueno, luego la W. Y al final dices, joder, son 4 y nadie te dice que no dentro de 5 años... Estamos hablando de 5 o de 6, porque es el mismo proceso. Y todos pasa lo mismo. No, esta no cuenta, y con los años acaban ahí. Y siempre hay un promotor, una televisión, un boxeador que les va a ayudar a sentarse y al final pues es un camino que es muy difícil el retorno. Yo creo que muchas veces es decir, joder, es que casi cuanto peor, mejor. A ver si... rompe el sistema por cualquier lado y esto se empieza de nuevo, ¿no? Pero son organismos que en el fondo son privados, que parece que les hemos depositado la legitimidad para que ellos reconozcan campeonato del mundo y es una legitimidad que no se la merecen, porque además está más que demostrado. Te pones a hurgar un poco y es... ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa gente esa legitimidad para decir, no, yo digo quién es campeón del mundo y quién no? Entonces es difícil. Entonces el boxeo es lo que tiene, que sigue siendo el deporte más increíble, más maravilloso, más fantástico, más emocionante, pero parece que es como si fuera una maldición bíblica, ¿no? Decir, bueno, sois el mejor deporte, pero vais a tener que cargar con esto, ¿no? Como la mitología griega. Pero toma, ahí te viene tu carga, tu mochila, ¿no? Entonces fíjate, es que cualquier deporte de masas... El boxeo es un deporte de masa al final y además no solamente por el número de gente que ve, sino la gente que esté dispuesto a pagar por verlo, que eso es lo que te marca al final la importancia de un deporte. Joder, el baloncesto pues está organizado, aunque tiene la NBA, sabes lo que es, y los mundiales, sabes lo que es, y la Copa de Europa. El tenis tiene su sistema que es distinto, pero sabes quién es el número 1, el Grand Slam, ganar Wimbledon, Grand Slam,
es la bomba. El fútbol, oye, cada 4 años tienes tu mundial, está todo muy, muy bien organizado y además cada vez que alguien consigue algo así de gordo, de importante, es una cosa única. El boxeo es lo que nos falta. Pero nos falla. creo, Jorge, que pensándolo es parte de la grandeza del boxeo. Creo que no existe, o si existe uno, no serán muchos, los deportes que aguantaran Claro. esto. O sea, si el boxeo sigue siendo lo que es, a pesar de todo esto que hay alrededor, a pesar de incluso de hasta los propios boxeadores y de todo lo que hay ahí, porque la NBA, por ejemplo, la NBA ahora está sirviendo de modelo a casi todas las ligas, a todas las ligas profesionales americanas, evidentemente, y el modelo de la NBA es exitoso por la flexibilidad. La NBA, siendo el espejo en el que se miran las demás, aprende de pequeñas cosas que introducen las demás, incluso del extranjero, de todos los sitios. Y no tiene miedo a ser flexible. Y ese es el éxito de la NBA. Ahora, aún así, habiendo tenido, que eso depende de un comisionado que hay en la NBA, y ha habido 2 comisionados, sobre todo uno que fue David Stern, que creo que murió, en paz descanse. Esto si no lo tendré que editar, pero que... Y ahora hay una gran continuación, pero aún así, estando una figura, ha dependido demasiado de las figuras y ha estado, como tantos otros deportes, en la cuerda floja, siendo el modelo de éxito en el que el resto de ligas y el resto de deportes se fijan, haciendo las cosas muy bien y haciendo cada vez mejor. Tiene un Emmy en la NBA por el modelo de streaming que tiene. Sí. Un Emmy. O sea, está a años luz de retransmisiones que tendrían que sobrepasarle. Están esperando cualquier cosa que mejore un pelín para cogerlo, para probarlo, para hacerlo. Y aún así, hay gente que cada 3x2 dice, uy, pero como no se hagan unas figuras, empieza a decaer, y son conscientes de ello. Y en el boxeo, por eso te digo que creo que es parte de su grandeza. Sí, que a pesar de todo lo que hay, siga siendo... El boxeo es tan grande que es capaz de sobrevivir a todo esto. Fíjate, yo creo que Larry Merchant, que es un mítico de los comentarios en boxeo, uno de los más famosos, además un montón de años, y creo que decía eso, tenía una frase que decía, nada puede salvar el boxeo, nada puede acabar con él, ¿no? Y es como diciendo, vamos a darnos cuenta de que esto es así, va a seguir siendo así, vamos a vivir todo este tipo de cosas que tanto nos incomodan del boxeo, que tanto nos disgustan. Es decir, pero nadie va a salvar el boxeo, pero tampoco nadie va a acabar con él, ¿no? Porque el boxeo al final, pues, ¿cuántas veces se le ha enterrado, no? No, el boxeo está acabando, y ahí sigue, son 130 años, ya te digo. Cuando se retiró Ali, pues todo el mundo decía, el boxeo ya no va a poder aguantar la desaparición de una figura tan brutal, tan global, tan increíble a nivel mundial, el deportista más famoso, más grande, más popular de todos los tiempos. Cuando se retire esto va a ser... Bueno, pues no, se retiró Ali y salió Sugar Ray Leonard con Durán, con los 4 magníficos, con Tommy Hearns, con Marvin Hagler, y se revolucionó de nuevo el boxeo en otras categorías, se cambió el foco de atención y al final siempre hay algo. Entonces, creo que la frase a mí me encantó cuando la escuché. Porque digo, joder, ¿qué es eso? Es que nada puede salvar el boxeo, nada va a poder acabar con él. Bueno, y Jorge, y entonces, ¿cómo llega el boxeo a tu vida? ¿De dónde te viene esta pasión del mundo del boxeo? Pues me viene desde pequeño, no sé, siempre he sentido como una atracción. Yo me acuerdo, una de las cosas que más me influyó, la película de Rocky. Yo era un niño cuando aquí se estrenó al final, pero yo digo, esto como personaje me parecía fascinante. Era una época también en la que el boxeo estaba muy, muy en la sociedad y había ahí algo que me llamaba muchísimo la atención. Y entonces
bueno, pues siempre como que me había llamado. Mi padre no era un gran aficionado de llevarme al boxeo. No, mi padre pues veía el boxeo a lo mejor en la tele cuando lo ponían. No me venía de ahí, pero yo sí tenía esa atracción. Y luego, sobre todo, pues cuando la subida de Mike Tyson, aquí al mismo tiempo pues está también empezando el boxeo a repuntar con Poli Díaz. A mí ahí es cuando realmente me encuentro mucho más involucrado, me meto, me intento ver todo lo que hay. Pues en esa época no era fácil ver boxeo en televisión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya luego tuve la suerte de poder dedicarme profesionalmente, pero ya empezó esa pasión de decir, bueno, voy a suscribirme a todas las revistas, quiero comprarme todos los libros, quiero ver todos los vídeos. Me tenía que ir a comprarlos muchas veces si iba de viaje a Inglaterra, porque claro, a la gente eso se le ha olvidado, pero porque ahora das un clic en YouTube y ves todo lo que quieras ver, pero antes no existía eso. Entonces yo, pues yo me vine de un viaje de Londres con un VHS con los combates de Sugar Ray Robinson y otro de John Lewis, y eso me temblaban las manos, era como el santo grial, era una cosa que decías, cuidado, me da miedo hasta meterlo en el vídeo, a ver si se va a fastidiar la cinta. Entonces bueno, la verdad que era un consumo muy distinto, ¿no? En todo, en eso, en música, a lo que se lleva ahora, ¿no? Pero bueno, tenía su encanto, ¿no? Tenía su parte buena y bueno, antes no tenías acceso a eso, pero por ejemplo las peleas las podías ver en la 2, en la 1 y veías que era lo que había también. Sí, había, por ejemplo, toda esta subida de Mike Tyson se ve en televisión española y esos combates a Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard con Marvin Hagler lo da también televisión española. Entonces, claro, era una fascinación tremenda, ¿no? Y además verlo de madrugada, eso también tenía un encanto especial, ¿no? Es decir, joder, me voy a quedar. A mí me sorprendió, por la noche, ¿no? Lo recuerdo, como había esta cadena Gol Televisión que ha empezado a poner boxeo por las noches, yo me quedé sorprendido. Hace unos años yo me alquilaba una casa en la sierra donde yo veraneaba de pequeño y tal, y pasaba allí, luego iba y venía a trabajar, pero que pues tenía contacto con gente de allí, gente mayor, que estaban sobre todo entre semana, a lo mejor cuando no es agosto o no es en julio, pues había muy poquita gente, y me sorprendía ver cómo había gente que estaba en el porche, allí en su finca, viendo el boxeo a la Santa María, gente mayor. Sí. Y hablando, y me decía, claro, que nosotros hemos seguido toda la vida, una mujer, y te parecía, hostia, te chocaba. Pero decían, no, es que yo cuando ponían siempre que han puesto el boxeo en televisión lo he visto, una señora mayor te estoy hablando de 70 y tantos, 80 y tantos años. Sí. Y dices, coño, claro. Y luego, curiosamente, ahora en los últimos años, porque si tú echas así 10 años atrás, no podíamos ver los combates. Nada. Ni pagando ni sin pagar, es que no se emitían en España. Y sin embargo, pues en los últimos años eso afortunadamente ha ido cambiando. No estamos tampoco en la situación ideal, pero más o menos se ve todo, o por DAZN, o por Eurosport, o por Fight Sport, o por un pay-per-view, o por... Gracias seguro a gente como tú, porque te va a costar, pero... Tú que trabajas en Eurosport, estoy convencido, no lo sé, a lo mejor me estoy tirando un penalti, pero que seguramente habréis tenido gran peso en... Sí, hombre, desde luego. Desde luego, porque además el boxeo en Eurosport se le da solo en España y ha sido pues un poco porque una apuesta personal. ¿Ah, sí? Sí, o sea, en otros países el boxeo que damos aquí en Eurosport, cuando es boxeo, es solamente en España y Portugal. No sabía. Se compran los derechos. Bueno, quizá ahí son tengan derechos mayor muy caros oferta, también, claro. Que vean algo más. Es como que a lo mejor en otro país sí que lo pueden ver por otro sitio, o no lo ven tampoco. Bueno, o sea, pero no por Eurosport. Pero que a lo mejor tienen otra manera de verlo que aquí no tenemos. Sí, hombre, sí. Pero que lo que te quiero decir es que ahora sí se puede ver. Y hay un montón de gente joven que es aficionados, son distintos, son nuevos. Muchos de ellos a lo mejor no se ven el combate entero, les gustan ver las repeticiones, el resultado rápido, el vídeo, el KO, pero que ahora hay un montón de gente joven que se ha apuntado al carro del boxeo, además lo sigue con pasión, se lo conocen todo, ven todo, están al día
Y ahí es donde... Hostia, es que eso es lo que tenemos que consolidar, claro, precisamente, pero sí que claro. es tremendo. Mira, yo veo ahora a gente que está descubriendo el boxeo por todo esto que hablábamos del tema de los youtubers. Sí. Les ha parecido flipante la parafernalia esa de que salieran... Que ya te digo que hay varias que lo hagan mejor o peor. Para mí lo hacen y siempre beneficia. Evidentemente, pues ahora cada vez hay más y hasta DAZN tiene lo del Misfits ese, que es impresionante. O sea, yo leía a Sandor Martín, que iba con un chaval de estos, un youtuber, y decía, es que te va a retransmitir la pelea un tío que es mi ídolo. Y yo no he hecho ninguna pelea. Era ¿cómo se llama? Junior, no es del... Yo es que ahí ando flojo de Bueno, no me acuerdo ahora exactamente del nombre, el de Showtime, no me acuerdo. Bueno, uno de los que están en el ring, que es como el segundo más conocido del boxeo. Pero de boxeo, ¿de comentaristas? No, del de... de Jimmy Lennon. Jimmy Lennon Jr. Jimmy Lennon. Eso es. Vale, de los speakers, de los maestros de ceremonia. Me salía a mí el nombre. Y fíjate que yo lo he hecho, he hecho de speaker. Pero que claro, le decía, le llamaba al chaval y decía, joder, cabrón, es que esto, a mí, que soy boxeador profesional y que llevo de este tiempo, no he... joder, yo solamente... Me ha costado años y años y años llegar hasta ahí. Y nunca me ha retransmitido una pelea a este tío. O sea, yo la primera foto me la voy a echar a ti, que llevas 2 peleas que no tienes ni puta idea de boxear. Evidentemente se decía de broma, pero había una carga. Y los chavales flipan cuando han visto... Hostia, es que yo no sé si hicieron eso del Misfits en Wembley. Una barbaridad. Y claro, los chavales flipan cuando ven la parafernalia esa de, hostia, ahora salen los boxeadores, porque no lo habían visto nunca. Es que es impresionante. Es que ahora tenemos la pelea, que igual cuando se emita esto, igual tampoco ya tienen validez. Pero ahora viene Errol Spence contra Crawford. Es que no es la pelea. ¿Cuánto tiempo llevamos masticándola? Claro, también pasa lo mismo, que la vamos a ver, la vamos a gozar, lo vamos a disfrutar, pero también 3 años, 4 años se podía haber hecho antes y podríamos estar viviendo ahora el Crawford 3, ¿no? la 2 o la 3, sí. Pero joder, es cierto que la gente alucina cuando lo compara con otros deportes, porque el fútbol al final te lo pones y tal, y que no lo digo que una cosa sea mejor o peor, pero cuando hay una esa tan esperada y de repente llega el main event, porque en el deporte hay un deporte y ya está, y se acaba y fuera. Aquí salvo los Juegos Olímpicos, ¿no? Efectivamente. Y ahí ves al principio, incluso la gente que solamente va, pero cuando llega el main event, la presentación, que son 10 minutos, y esos nervios, hay algo, hay una la gente lo está descubriendo. Una electricidad ahí en el ambiente, eso está claro. Oye, y Jorge, pero tú, cocinero antes que fraile, ¿empezaste boxeando? No. ¿O empezaste, me refiero a eso y a lo del periodismo? ¿Qué fue antes, el periodismo y el boxeo? ¿O fuiste boxeador? No, antes el periodismo. Yo, ¿sí? Boxeador no. Yo jugaba más al fútbol. Siempre me gustaba y siempre que he podido me ha gustado ir a entrenar. Pero vamos, a entrenar con entrenadores, a lo mejor había algunos profesionales, con Josito Lominchar, que era amigo mío. Vaya, pues vente, que van a estar aquí entrenando pues boxadores profesionales. Pues venga, voy, entreno un poco. Luego más tarde, pues también con el gimnasio de Tinín. Siempre que he podido me ha gustado entrenar. Pues además creo que es también parte importante, pues del conocimiento. Conocer, y además que me gusta. El entrenamiento de boxeo es lo más entretenido, lo más divertido que hay, ¿no? Pero no, como yo estaba entonces ahí jugando al fútbol, jugando al fútbol casi hasta los 40 años. ¿Alguna vez quisiste ser campeón mundial? No, ese sueño no. Yo soñaba más con decir, joder, es que voy a estar ahí yo contándolo, ¿no? Que es un poco tu vocación también, ¿no? Uh-huh. Y me ha costado, ¿eh? O sea, que al final también dices, joder, me he tirado yo mis años también ahí en el dique seco y tal, y bueno, y ahora mismo también boxeo, pero a lo mejor hago de vez en cuando. Sí, pero bueno, que te va permitiendo. Hay cosas que
que luego llegan, pues eso, el podcast que hablábamos antes, pues dice, venga, pues ahora voy a hacer lo que quiero porque me apetece, no dependo de nadie. Porque tú tienes un podcast, déjame que lo mencione, claro, sí. ya. Tú tienes un podcast que se llama Libra por Libra. Sí. Que es para los muy cafeteros, es para todo el mundo. Cuéntanos. Es para todo el mundo, además decimos que es para la gente, para los amantes del boxeo y para los que todavía no saben para que se lo son, ¿no? Porque hay mucha gente que no era aficionada especialmente al boxeo, que no ve boxeo habitualmente, son más historias, cosas pues historias de los boxadores, metemos ahí un poquito de música que tenga que ver con ello y a lo mejor pues hablamos de el boxeo en el conflicto armado norirlandés, que hay unas historias que dices, joder, el boxeo cómo puede ser un punto casi de unión, un oasis de paz en una sociedad que se están pegando tiros entre ellos en las calles, ¿no? Los protestantes y los católicos, unionistas y republicanos, los del IRA con los paramilitares, ¿no? Y dice, joder, sin embargo, cuando es un gimnasio de boxeo, hay una velada de boxeo, una cosa, hay unas historias que son increíble, fascinantes, eso son ha pasado increíbles. también corrígeme si me equivoco, pero en su día también pasó cuando la pelea en Kinshasa, creo que estaban también allí, sí. Ha pasado en Irlanda del Norte. Sí. Es que, ¿cómo vas a...? Es que es imposible separar el boxeo de la historia, pero que haya llegado a pasar esas cosas es increíble. Ahora estaban llamándose un poco al orden por el tema que se hiciera la pelea Beterbiev-Bivol y que había un organismo que ponía pegas porque fuera ruso. Sí. Y dices, coño, con lo que ha pasado claro. Y ahora por esto, no desmereciendo la guerra, pero que al final son deportistas, no tienen nada que ver con todo eso. Y que la historia lo haya entendido. Están por encima de todo eso. Bueno, pues Smelling con Joe Louis, ¿no? El alemán. Hostia, es verdad. Durante la. Smelling, que parecía que podía haber sido como. Sí. O lo fue. También tenemos ahí su podcast ahí dedicado a este hombre, porque. Fíjate, es que te pones a ver. En esa época, el campeón del mundo del peso pesado es. Con el Papa y con el presidente de los Estados Unidos, los tres tíos más conocidos del planeta, eso es así. Entonces, pues un deportista que es tan importante y que sufre o que tiene a sus espaldas desde que va primero a Nueva York a abrirse camino y todo el mundo le acoge como uno de los suyos y es admirado, es querido, pero luego, claro, de tu país, que es al final el que representas, pues ha subido en el año 33. Al poder sube Adolf Hitler, entonces ya cambia todo y te estás enfrentando a Joe Louis, que es el primer campeón negro del peso pesado que hay desde Jack Johnson, ¿no? Entonces eso se quiere utilizar. Entonces el deportista está dentro de una vorágine, claro. Porque más Melin era como eso de la supremacía blanca contra los yankees. Claro, le querían un poco, bueno, cuando gana, porque fueron dos combates, cuando gana Max Schmeling a Joe Louis, vuelve a Alemania y se da cuenta que lo está utilizando el régimen nazi como diciendo, bueno, ves, sé que tenemos razón, la superioridad. Y él decía, no, pues yo soy un boxeador, soy un deportista, luego la revancha, luego son grandes amigos, hay el deportista en su época, que a Max Schmeling el hombre le pasó de todo, ¿no? Desde los años 20 de pues, esa explosión cultural en Berlín. En la ¿Él era militar? No, lo que pasa es que cuando él acaba, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, él tenía sus cuentas pendientes con muchas partes de las autoridades nazis, porque él siempre no se había echado en sus brazos, incluso pues a él le habían recriminado muchas veces que se iba a lo mejor a Francia y él se reunía con sus amigos de toda la vida, que eran muchas veces exiliados, que eran o gente que había huido de Alemania o judíos. Entonces a Max Schmeling, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, es el primero que le cogen y dice, venga, tú con los paracaidistas al frente. Bueno, que, claro, que ahí no se podía no ser militar ya en ese momento. Pero que por edad, él, fíjate en su autobiografía, decía, joder, esto a mí me huele raro porque me mandan ahí a un campamento a hacer la formación antes de llevarnos por ahí y, joder, yo tengo 30 y tantos y todos estos son chavales de 20 años. A mí aquí hay algo que no... Pero bueno, para allá que lo mandaron, ¿no? Me imagino que sería una manera también de
de utilizarlo para las tropas, ¿no? Para decir, mira, aquí tenemos un superhombre que es el campeón. Sí, pero yo creo que era más como decir... Ah, sí, como para darle detrás de la oreja. Venga, para allá, ¿no? ¿Ves que, Y es curioso porque esos mismos boxeadores, claro, Joe Louis también, por su parte, fue el primero que además el caso de Joe Louis es el... No, yo voy voluntario. Joe Louis se podría haber librado de ir a la Segunda Guerra Mundial porque estaba a su cargo su mujer y su madre, ¿no? Pero dijo, no, yo soy el primero de los americanos, aquí voy yo, ¿no? Y además le pusieron como ejemplo, fíjate. En esa época no había jugadores de baloncesto negros en la NBA, jugaban ligas diferentes. No había jugadores en la liga de fútbol americano, en el tenis, ni por asomo, golf, ni... Nada, Sin embargo, el boxeo sí había tenido siempre ha tenido campeones negros, por lo que decíamos al principio, ¿no? Es el deporte de las oportunidades, el deporte que ha abierto los brazos incluso a una población tan segregada como eran los negros en Estados Unidos. Y Joe Louis, pues no, él dijo, no, yo soy... Joe Louis es otro personaje histórico que también tendrá su parte en el podcast, porque es el primer ídolo realmente que tienen los negros, la población afroamericana no tiene a quien cantar, a quien admirar, con quien alegrarse. Entonces, con los triunfos de Joe Louis, la gente salía a las calles por todos los Estados Unidos, todos los barrios negros. Pero luego él dice, no, pero es que yo además... de ser el ídolo de los negros, quiero ser el primer negro que aglutine. Ídolo de todos. Entonces ya Joe Louis iban a verle es un ya... personaje históricamente brutal. Claro, sí, además él tenía que cumplir sus códigos de conducta un poco para moldarse a esos nuevos tiempos, ¿no? Entonces al principio pues a Joe Louis no se fotografiaba nunca, por ejemplo, con una mujer blanca, ¿no? Porque eso era como tabú en esa época. No festejaba los triunfos. Él noqueaba a un blanco, no se ponía a dar brincos, ¿no? Sino todo lo contrario, muy deportivamente, iba a saludar a su rival. Tenía que ir como todo como muy medido. ¿Que ese fue el paradigma que rompió más tarde Ali? Se suceden, ¿eh? Se suceden. O sea, uno es como producto del otro. Luego ya Ali cuando le tocó dice, vale, sí, ahora sí, pero a mí me pedís que sea yo pues yo voy a ser el rebelde, el que voy aquí y voy a ir contra el sistema y cada cosa es producto de sí, que para que existiera Ali tuvo que pasar inevitablemente lo que... Hijos de su época, y lo de Joe Louis es muy curioso porque, fíjate, pues cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt lo coge, lo invita a la Casa Blanca, un negro en la Casa Blanca, entonces es que estas cosas las cuentas ahora y dices, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero no había pasado mentalidad nunca. de entonces era... Y lo pone de ejemplo. Es decir, este es el tipo de americano que necesitamos para vencer a Alemania. Yo ¿no? recuerdo, evidentemente, ni muchísimo menos, tengo yo ni una parte del conocimiento que tienes, pero yo recuerdo oír doblada alguna pelea de aquellos tiempos, verla yo después, y decían... el nombre del boxeador y decían contra un negro y decían el nombre alguna de las veces. Sí. De hecho, en España estaba con el moreno, pero es que es verdad, es que ahora nos parece rocambolesco, pero no existía, o sea, sería rupturista. Sí, los primeros ídolos del deporte negro son solo boxeadores. Está Jesse Owens también, pero fíjate que Jesse Owens va a los Juegos de Berlín, pero solamente tiene ese momento, luego el propio sistema, digamos que lo devora. Ya Jesse Owens, él está famoso cuando consigue sus medallas de oro en el Estadio Olímpico de Berlín, ante Hitler, como que era la gran bofetada que se dio a Hitler. Pero luego Jesse Owens le impiden luego que siga siendo atleta porque cobró un dinero... o quería él cobrar dinero. Tenía un rifirrafe con el presidente del Comité Olímpico estadounidense, que era un tío también de armas tomar, y al final pues no podía competir en atletismo y acababa el hombre ganándose la vida corriendo en exhibiciones contra un caballo, cosas así. Y Joe Louis fueron 12 años de campeón, admirado, querido, no solamente él, sino Henry Armstrong. Era otro boxeador negro que hasta salía, era protagonista de películas de cine, cuando te digo que en esa época no había ninguna liga
profesional estadounidense tenía No, no. afroamericanos, estaban segregados. El primero me parece que es un jugador de béisbol, que es Jackie Robinson, que tiene primero además como ídolo a Joe Louis, y ya es en el año 47, algo así, y es uno, y claro, unas Y con la pauta que vicisitudes, veías, claro, que cualquier campo donde iba pues era horroroso, le faltaba el respeto del público, los jugadores rivales, hasta tenía problemas con sus propios compañeros. Y estamos hablando del año 47, cuando en el boxeo pues negros y blancos llevaban pues eso, 50 años compartiendo gimnasio, sudor, fotos, combates. Ha sido el deporte de la libertad, por mucho que se quiera pintar de otra manera. El boxeo ha sido el deporte más igualitario, más abierto a todas las minorías, a todo el mundo, el primero que ha dado las oportunidades. Y Es que eso es así, eso no se puede discutir. Es que en el fondo, por mucho que luego esté siempre la sombra de, pues oye, unos determinados jueces, unas determinadas cosas, unas determinadas decisiones, pero en el fondo es que lo que acabas de decir creo que tiene un gran peso, es que es el deporte de la igualdad, es que son dos personas uno contra otro. Me ha venido una frase que decía, joder, estoy yo y para los nombres, que decía, ¿cómo se llamaba el primer entrenador que tuvo tan famoso? Cus D'Amato. Sí. Decía que en el no sé qué pregunta le hicieron y él dijo que era mucho más simple. O sea, le preguntaban algo más técnico y tal y dijo que era mucho más simple, que el boxeo era una lucha entre dos voluntades. Solo no era así cuando la diferencia de nivel era muy grande. O sea, si uno sabe mucho y el otro no sabe nada, pues evidentemente va a ganar uno. Si no, va a ganar siempre el que más voluntad tenga. Es un deporte como dando a entender que era que había que tener en cuenta el factor mental, porque en el fondo era todo mucho más similar, que había una igualdad. Y joder, es así. Y mucho más en juego. Que tú has visto mucho boxeo y conoces a muchos boxeadores. No es lo mismo perder un partido de tenis que perder un combate de boxeo, aunque no te lleves daño, sino es como un... Joder, que casi como una... No voy a decir humillación, pero parece que... ¿Cómo vas a decir por ahí? Ah, perdido, porque todo el mundo se imagina... No sé, el peso de la derrota del boxeo es como muy fuerte, ¿no? Incluso hemos tenido la charla no hace mucho de que determinadas carreras han sido lo que han sido porque han perdido la primera pelea y su carrera ha sabido adaptarse, otros que se han ido, pero a un boxeador por perder le ha llevado a un sitio que seguramente no parecía que pudiera llegar si hubiera ganado sus primeras peleas. Con todo lo que tiene que aguantar un boxeador, es decir, bueno, todo eso lo has podido superar y sin embargo a lo mejor no has podido superar una derrota, ¿no? Te ha cambiado el mundo y la mentalidad. Pues... Y es que luego no hay dos derrotas iguales. Es que hay boxeadores que tienen muchas derrotas y mucho menos daño y boxeadores que con una derrota muy mala, y ahí ya no solo el boxeador, que al final sí, pero el boxeador, pero el que para la pelea tiene que ser el árbitro, barra entrenador, barra... Y te cambia. Sí. Es que la vida de un boxeador es muy corta. Yo, por ejemplo, hablaban se habla mucho de Mike Tyson. ¿Cuánto fue el prime de Mike Tyson? No con esto quiero demeritar a Mike Tyson, sino que mucha gente no entiende que porque perdió o porque este ganó al otro, pero ¿en qué momento? ¿En qué? Porque la carrera de un boxeador, ahora las carreras de los deportistas son cada vez más largas, sí. Pero no solo dependen de con quién se cruza, cómo hay gente que ganando le ha salido carísima y se ha ido. Sí. O sea, es que es un deporte tan complejo, tan complejo. Y esto, cuéntanos más de un poquito más de tu podcast y nos hablas también, porque tienes un libro que ya lleva... Pero el podcast, ¿qué es? ¿Cada semana, semanal? No, empezamos cada semana, pero era lo mismo que era... Que además es un contenido muy potente para hacerlo cada semana. No es diáloga, o sea, lo hago con un compañero, con Luis Fuentes, pero es un boxeador, Marvin Hagler. Vamos a hablar de Marvin Hagler
intentamos que no sea, favorito también. que no sea, no te combates, sino un poco de dónde viene, cómo sufrió los conflictos raciales cuando él nace en Newark y era casi 3 días que dan a gatas por la casa porque se asomaba la cabeza por la ventana, estaba la gente también a tiros, que supuso su debut con sus entrenadores, con los profesionales. Contar un poquito todo ese tipo de cosas, ¿no? Más la figura, más el interés humano de esa figura. O sea, el cómo también, ¿no? Podemos hacer de Joe Frazier, de George Foreman. Es que encima luego el boxeo tiene las biografías más increíbles. O sea, George Foreman le tuvimos que dedicar 2 programas porque es un tío que es una macarrilla de ahí y tal, que bueno, llega a ser campeón olímpico, pero bueno, luego se endereza, pero es un tipo que cae fatal, muy mal, ¿no? Comparado sobre todo con Ali. Se retira porque el tío tiene una visión religiosa, de repente se tira 10 años, construye una iglesia, toda la pasta se la gasta en una obra social para los chavales, para la educación, para el deporte. Y cuando se queda sin pasta, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y aparece otro señor, cuarentón, con 100 y pico kilos, y dice, bueno, pero boxear, porque lo toma al cachoteo, y ¿no? termina vendiendo planchas. Como que termina siendo una figura que es familiar. Es el tío más simpático, el tío más querido, el tío más adorado, y encima luego, además de los simpáticos, te digo, luego queda campeón 20 años después de perder el título con Ali. Esa historia, tú la ves en una película y esto es un fantástico, esto no se lo cree nadie, ¿no? Pues es real. Entonces, esas hay un montón, pero si es que gente de la que no sabemos tanto y que no tiene tanto peso histórico. Ya simplemente, mira, yo ayer estaba viendo y tienes la suerte de tener en YouTube y te pones de esto que hacen como una localización de las peleas, Crawford y Spence, y yo la mayoría de las peleas ya las he visto, pero te ponen ahí como en media hora, 40 minutos, te vuelven a repasar y lo disfrutas un montón. Y yo lo he visto gente que no le interesa el boxeo y que se lo han visto y que lo disfrutan también. Es que es de verdad que por eso se tiene esa diferencia con otros, sin desmerecer, que es que a mí también me gustan otros cantidad de deportes, pero tiene algo que no tiene. Es mucho más difícil, evidentemente, pues el pádel, que tiene, no sé si tiene 15 años de historia, pues no lo vas a poder, pero otros sí, pero esto está tan íntimamente ligado con eso. Y tu podcast, Jorge, lo vamos a poner en la descripción para que la gente lo vea, pero si nos quieres contar también de palabras, de dónde podemos ver. Pues estamos en iVoox, en Spotify, en todas las plataformas. Se llama Libra por Libra X, Libra, ¿no? La X es el corpora, pero parece que la van a poner de moda también el señor Elon Musk, ¿no? Con Twitter, ¿no? Esta es Libra X, Libra, y está en todas las plataformas. Y bueno, pues que lo pruebe la gente, porque yo creo que hay historias que unas son de boxeadores muy conocidos, ídolos, otras de boxeadores no tanto, pero que tienen unas historias que las llevamos ahí porque son curiosísimas, otras tienen que ver con contexto, pues con Jamaica, con lo que hablábamos antes, ¿no? de Belfast y el conflicto. Imagínate lo que es un combate entre un protestante y un católico en el Belfast en esos años, en los 70, ¿no? Y luego resulta que al revés era precisamente donde todo el mundo se respetaba, ¿no? En el gimnasio, en el ring, ¿no? Aunque fuera estuvieran pegándose tiros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Nos gusta la historia, nos gusta la sociología, nos gusta la música, un poquito de todo eso. Porque es que es una fuente inagotable de historia. Mira, yo lo empecé a hacer primero el libro también. El libro me vino como encargo, ¿no? Me llamó de la editorial Gonzalo y queríamos que hagas esto. Y digo, mira, pues fenomenal, porque si no, no lo hago. Y me puse a hacer, y es un poco se llama, eso no estaba en el libro de historia de boxeo. Y bueno, pues con todo esas cosas, de los orígenes también, está también, bueno, pues un poco vinculado a lo que es la historia, la sociología, lo que hemos estado hablando de John Lewis, de Max Schmeling, tiene un capítulo muy especial, ¿no? Con ese combate entre un negro y un alemán, los prolegómenos prácticamente de la Segunda Guerra Mundial.
Y el podcast, pues eso es decir, pues todas estas cosas que a mí me creo que son interesantísimas. Joder. Que la gente no tiene fácil acceso a esas historias y pues me apetece hacerlas por el gusto de disfrutarlas, de que la gente lo... ¿No? Y que muchas veces, que ahora hablaremos el por qué si quieres también para ir finalizando, pero que no es solo para aficionados del boxeo, que a veces ponen la palabra boxeo y dicen, no, como a mí no me gusta el boxeo. Hay mucho, y además nos sorprende porque, bueno, la gente además ha creado como una comunidad, como suele ocurrir en estos casos, además gente muy interesante, cada vez más también en América, que... Sí, está muy ligado también incluso a la música, que Sí, decías sí, tú, sí, que tú sí. también le pegas un poquito a la Sí, música. también. Pues, pero yo recuerdo, así a bote pronto, claro, yo ya te digo, no manejo ni muchísimo menos, pero yo recuerdo también tuvo en la Motown, en Detroit, Claro, sí, sí. todo Bueno, ese. un capítulo ahí de Detroit. También, pues ese no lo he oído yo. Sí, pues ese, pues fíjate, yo creo que debió ser de los primeros, porque, claro, Detroit es donde vive sus primeros años su Barry Robinson, es donde está Joey Louis, el gimnasio Colón de Detroit, de todo eso, y es, claro, la Motown, es en la expresión musical, entonces hablamos de el creador de la Motown, el Barry Gordy Jr., había sido boxeador. Ah, no lo sabía. Sí, que incluso... Pero evidentemente cuando tenía un peso tan grande en esa época, el boxeo en esa ciudad, no pudo tener en otra época, Sí. o en la misma, en Filadelfia o en tantas otras, es imposible que escape de la música. Claro, Tiene claro. que tener un... De hecho, en muchas canciones se tratan temas boxísticos, aunque solo sea metafóricamente, sí que no puedes escapar de eso. Pues Está el relacionado. creador, y además uno de los principales compositores, Barry Gordy Jr., fue boxeador profesional y además boxeó como profesional incluso en alguna velada de las de Joel Louis ya después de su última etapa. Y hablamos también de Aretha Franklin, porque no, Aretha Franklin, la tía controla de boxeo que era una barbaridad, ¿no? Y les contamos muchas anécdotas de su amistad con su Barry Leonard, con Tommy Hearns, con Emmanuel Stewart, que era el entrenador de Detroit, ¿no? Y ella contaba muchas cosas, ¿no? De cómo vivía ella como una chica afroamericana de Detroit, qué significaba para ella Luis, Barry Robinson, esta gente, ¿no? Entonces, cuenta un poco lo que pasaba ahí en esa sociedad, en la ciudad del motor, ¿no? Ahí en Detroit, pues ese tipo de cosas, pues lo vamos cambiando de sitio, de escenario, y hablamos de eso y de boxeo. Pues para la siguiente temporada, pues hay uno que quiero hacer, que es de Alexis Arguello, que es un jugador que me encanta. Pero Puertorriqueño, no, es nicaragüense. Nicaragüense. Entonces, fíjate, un nicaragüense que llega a lo más alto, que llega a Estados Unidos, pero al mismo tiempo, pues está ahí en medio del ojo del huracán en su país, donde hay una dictadura, la dictadura somocista, la revolución sandinista, llegan al poder, todas esas... Que tuvo movida por usar la bandera, puede ser, o me lo estoy inventando. Es que es un montón de cosas y casi de amor-odio con los distintos regímenes y decir, que es el nicaragüense más famoso que había en ese momento. Digo que era... Con diferencias, seguramente. En los aspectos del boxeo. Y decir, bueno, claro, ¿cómo vive un deportista? Pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente cambia un régimen, entonces tu hermano era porque el hermano se estaba luchando con los sandinistas, pero luego estos llegan al poder y te quitan la casa y pues no puedo volver a Nicaragua. Luego ya al final, después sí, como relaciones muy turbulentas, es decir, joder, deportista, todo un cambio mundial, joder, todas las cosas que le ocurren y todo lo que sucede en su país, porque al final esto está ahí en medio de todo ese... ¿Cómo entiendes? Su follón. ¿Cómo se entiende? Sí, a ver si no rompo nada. Pero ¿cómo se entiende también la historia de Cuba sacando el boxeo, el béisbol también, pero sobre todo el boxeo? Que es muy complicado de entender si se omite. Por eso, quería yo llegar a este sitio, tampoco no tenemos ningún afán de meternos en ningún charco, pero ¿por qué en España hemos llegado hacia donde estamos? A intentar sacar el boxeo de la televisión, pues seguramente no haya una explicación, yo no sé qué opinas tú, pero seguramente no haya una explicación
pues esto, porque esto es así, será un cúmulo de cosas. Pero, joder, es que es tan llamativo que estuviera donde estaba y casi prácticamente desapareciera de la llegada al usuario del boxeo. ¿Por qué ha ido? Pero eso, fíjate, eso yo lo tengo ya como una época pasada. O sea, yo creo que esa la hemos superado, los años del plomo complicados. Y eso ha pasado aquí en España solamente en una sola vez. No pasa en Italia ni en Inglaterra. Por eso digo. Y es un poco, yo creo que el producto, una vez más, producto de nuestra propia historia. A lo mejor habría en ese momento quien quería identificar mucho el boxeo con el franquismo, con el régimen de Franco. Franco son 40 años de régimen franquista. Entonces, todo lo que fueran quitado el fútbol éxitos, claro, del deporte, pues lo explotaban, pero vamos, lo explotaban desde el fútbol al boxeo al triunfo de Maciel en Eurovisión. Maciel no, no tiene que ver, pero no parece. Estás ahí en ese momento y bueno, joder, la parecía que era un triunfo del régimen en ese momento, ¿no? Entonces aquí yo creo que eso que hemos vivido aquí en España, que hemos vivido en otros países, una transición de una dictadura a un régimen democrático, pues ahí hubo mucha gente que disfrutó de cómo nos destacamos aquí, que somos los más guays, los más progres. Muchas veces, precisamente la gente que a lo mejor que tenía que hacer eso para justificar parte del pasado, a lo mejor habían sido los que más habían estado vinculados al régimen franquista. Bueno, ahora tenemos nada nuevo sería, aparte de la historia repetida, ¿no? Entonces yo creo que hubo ahí un poco ese fenómeno ahí, fue un poco... No sabía yo. La televisión española, porque verás gente que... Un alcalde de Oviedo, no se ha prohibido el boxeo. Cosas que fueron es que el boxeo ha estado prohibido en España. O sea, evidentemente no se sabía. El alcalde prohibió. Barbaridad, pero ha estado prohibido. No sé, o sea, hasta el punto de que en ningún telediario ha salido ningún boxeador salvo para decir que a alguien le había pasado algo. Y encima, o sea, es evidente que durante muchos años ha habido no solo un oscurantismo, sino una corriente promovida que era. Había una pelea en una discoteca, un boxeador, pero es que ¿dónde está el boxeador? ¿Ese señor es boxeador? No es boxeador. Sigue ocurriendo, sigue habiendo vestigios. Yo no sé qué ha habido hace poquito, que era pues, dos boxeadores. No son dos boxeadores, era de otro deporte, de no sé qué, que no tenía nada que ver. Pero ¿cómo que dos boxeadores? Y ahora solo cuando era para lo malo. Cuando había un campeón mundial, cuando había algo... Sí, las cosas que fueran positivas. La cantidad de gente que ha jugado el boxeo a borde de la calle o... Sí, pero, insisto, yo creo que eso ya queda todavía un poco, pero creo que hay una serie de factores que creo que han ayudado a que el boxeo mundial, esos años de plomos, los ayuntamientos que organizan los campeonatos de España, Sergio García en Torrelavega, todo el ayuntamiento, la comunidad. Pero en el caso de Sergio ha sido llamativo por lo rupturista de que no hubiera... Hostia. Pero y sabes que creo que ha contribuido muchísimo en la incorporación de una mujer al boxeo. Que eso me parece, hubo unos años que parecía que eso era un mundo de hombre, y de repente pues empezó la mujer a incorporarse al boxeo. Hemos tenido campeonas, la gente las ha entrevistado y se han visto pues su esposa, León Pastrana, Miriam Gutiérrez, encima la ves como chica, no sé, que es una deportista, no la veas como una otra cosa, ¿no? E incluso, pues, yo creo que seguramente que la llegada de la mujer al boxeo ha sido, yo creo que ha sido lo mejor que nos ha pasado en cuanto a imagen, aceptación, también ha cambiado los tiempos, y ahora también pues, los nadadores son distintos, los jugadores son distintos, es una cosa que se ha quitado un poco pues el estigma ese de la novela negra, como de la película costumbrista, casi blanco y negro, ¿no? Es otra cosa,
Y yo creo que la gente... De hecho, ahora creo que ha sido la primera vez que se clasifica una boxeadora Sí, para los Juegos Olímpicos. Es histórico y fíjate, pues es un hecho para nosotros. La mujer de los Juegos Olímpicos en boxeo lleva menos tiempo. Los primeros fueron, si no recuerdo mal, en Londres en 2012. Pero ya, pues, han pasado 10 años y ya tenemos una mujer clasificada, ¿no? Los ciclos olímpicos y al final ha costado, pero ya tenemos. La mujer en los Juegos Olímpicos, igual, pues ya es entrenado pues, grandes estrellas como Katie Taylor, como Teresa Shield, como Nicolás Adams, Inglaterra, o sea, ya las mujeres estrellas del boxeo. Y a diferencia de otros deportes, creo que por el fútbol. Hay una los hombres diferencia. están aquí arriba y las mujeres están subiendo, pero hay un escalón tremendo. Y el Clarissa boxeo, Shields ha sido main event Claro, en veladas en las que el había boxeo con muy poquito tiempo y ha costado también, pero el hueco se ha cerrado y es lo que dices tú. Y Katie Taylor y varias Amanda representantes Serrano, mexicanas. pues Katie Taylor, se cabeza de cartel en el Madison Square Garden. El año pasado hubo una velada en Inglaterra que era todo la cartelera de mujeres y no era oh, qué curiosidad. No era boxeo de mujeres para mujeres. Que creo que nunca lo ha sido. Es que fíjate, qué combatazo, ¿no? Alicia Von Partner, Savannah Marshall, Clarissa Shields, estrellas, Amanda Serrano con Katie Taylor en el Garden y la gente, aficionados normales, a lo mejor coincidían varias veladas, no, yo quiero ver o el de Katie Taylor, quiero ver la de las mujeres. No, era la que se pagaba por verlas. Es la buena y incluso pues, a nivel de las bolsas que cobraban pues, se ha equiparado muchísimo más que en cualquier otro deporte, yo creo. El subidón que ha hecho el deporte femenino, a ver, todavía no es... Sí. O sea, Hombre, tienen 100 años, ciento y pico de... El baloncesto femenino no se puede comparar con el baloncesto. No, de hecho el baloncesto femenino lo mantiene el baloncesto masculino, tal cual, lo mantiene. Ojalá, pero oye, qué bueno. El tenis, quizás sí, porque lleva mucho más tiempo y el tenis femenino tiene un nivel que tuvo una gran final de Slam, una final femenina y va a ser un partidazo. Pues el boxeo ha pasado lo mismo, en tener mucho menos tiempo, el subidón que han pegado ha sido tremendo. Que bueno, a lo mejor para el boxeo femenino puede ser que, no lo había pensado nunca, pero puede ser que el Rocky para el boxeo femenino fuera $1 Million Baby. Sí. A lo mejor puede tener, a lo mejor una persona que voy a en algún podcast. Hombre, es una cosa que hay que ver. Jorge, te pregunto, porque muchas veces hablábamos esto de en casa del herrero cuchillo de palo y todas estas cosas y de cocinero antes que fraile, entonces con estos refranes así, te pregunto, y cuando, porque tú tienes 2 hijos y uno de ellos ahora es boxeador amateur, Sí. ¿Cómo lo llevaste? Porque, oye, al final, muchos boxeadores, y te hago esta pregunta sin querer ser nada un estereotipo, porque muchos boxeadores profesionales de los mejores de la historia han dicho que no querían. Bueno, lo ha dicho hasta Chávez, que luego los ha empujado también a golpes. Pero muchos boxeadores han dicho que no dejarían que sus hijos... Sí, he sido yo boxeador para que mi hijo no tenga que ser. ¿No? También como sé que se repite. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues primero sorprendido. A Jimmy, que tú le conoces, le apasionaba el boxeo y encantado. Hemos compartido desde pequeño pues, cosas, o lo que le gustaba. Ahora aprendo yo más de él que de mí. Y digo, joder, ¿cómo le gusta el boxeo? Pero bueno, quería entrenar. Es una cosa pasajera, ¿no? Era entrenar, primero porque él era bastante perrete para los deportes. Y lo segundo, digo, encontrarte 3 castañas en la nariz. Bueno, yo le pego al saco y me voy con mi padre a ver los combates por la tele, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Le ha encontrado su hueco, su camino, su vida, le encanta, le gusta. Que además es entrenador y es calma. Sí, tiene una disciplina que no... O sea, sale a correr y tal, no va a salir a correr, sino... Y, no, está centrado. Le apasiona tanto competir
como entrenar. Yo creo que en el fondo tiene más el gen de entrenador, pero precisamente para alimentarlo yo creo que también es muy bueno que él compita. Él al principio cuando competía, pues, yo creo que se sentía un poquito más inseguro, pero cuando ha visto que se le ha sido campeón bien, de Madrid, ha sido campeón de Madrid, y ve que se le da bien, dice, hombre, pues ganando su seguridad y todo. También te la dará, ¿no? Seguro que te la da, me consta que te la da. De cara a ser un entrenador en que tú... Es que mi entrenador es, ya lo hemos dicho, pero si encima, en el mundo del boxeo también, pero es que a mí me llama la atención que para muy bien que tu hijo es totalmente lo contrario del estereotipo que había antes de boxeador adolescente o ya adulto. Es todo lo contrario. Tu hijo es una persona de la que yo soy amigo y es muy educado, es una persona muy correcta, no es lo que tú le ves y no dices, este tío es un... Y eso le hace mucho bien al boxeo. Yo creo que es una nueva generación que es totalmente distinta. Antes yo creo que sí, que obviamente el boxeo hubo un momento que tenía uno que ser casi marginal. Sí, que si aunque no... siempre ha habido excepciones. O sea, aquí pues veías a José Luis Serrano, que fue campeón de España amateur, uno de los mejores boxeadores que ha habido de amateur, y estoy hablando de eso en los años 80, 90, y él era universitario, ha sido director de banca, o sea, pero era la excepción, un poco que rompía la regla en esa época. Y ahora yo creo que vas a ir a cualquier gimnasio y les gusta, digamos, porque yo creo que es un proceso que no es, pues tengo la necesidad de boxear para ganar una vida, sino es una lección. Voy a practicar boxeo, esto me gusta, pues voy a probar. Entonces, no parte tanto de una necesidad como de decir, no, pues es que esto me gusta, se me da bien, quiero probarme, y bueno, se empieza la gente a competir hasta claro, cada uno. Pero todo hay que verlo que cuando en una familia, no solo en tu caso, si en tu familia, yo no sé cómo caería cuando dices, bueno, a lo mejor te echaron a ti la culpa, a lo mejor alguien de tu familia dijo, bueno, ya le van a dar de hostias al niño por culpa de Jorge, ¿no? Pues eso, hombre, pues siempre un sector femenino, la abuela, la madre. Pero bueno. ¿Qué le has metido al niño en la cabeza? No, el niño es lo han metido solo, ¿eh? Ya, lo sé. Pero que cuando. ¿Sabes qué pasa? Que al final, cuando ves que una persona es feliz desde que sale de casa, pues de la mañana hasta que llega. Y esa realización eso es más de poder hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Muy bien. Pues nada, Jorge, lo dicho, dejamos el podcast en la descripción para que la gente, porque es que estoy convencido de que a mucha gente que cree que no le gusta el boxeo. Sí, tenemos además, como hay muchos temas, tenemos ahí como, no sé si 50 y tantos capítulos ya, y siempre hay alguno que a lo mejor le llama la atención. Jack Johnson y el racismo, más a lo mejor por el tema histórico, o algún boxeador específico, Joe Frazier, y todo eso, que todos tienen una vida increíble. Intentamos dar un toque distinto. Por ejemplo, Dalí, pues ¿qué le vamos a contar de Dalí? Pero todo, pues tenemos uno que se llama Dalí en 4 actos, que son como 4 momentos de la vida de Dalí, no todos relacionados directamente con un gran combate y que marcan un poco por la personalidad y la importancia que ha tenido, porque ha sido un personaje histórico, no solo del deporte, sino de la historia del siglo XX, vamos. Entonces, bueno, pues va un poco por esa línea del podcast. Pues eso está el libro en la descripción, también lo ponemos para que la gente le eche un vistazo. Te seguimos viendo en Eurosport, te seguimos viendo en todas las cosas que haces, boxeo, UFC, y bueno, esta es tu casa, cuando quieras, nosotros encantados de volver a tenerte aquí. Pues nada, encantadísimo yo también, se me ha pasado genial. Pues pronto nos vemos, Jorge, muchas gracias por estar y gracias a todos. Adiós, muchas gracias.